La paz de Dios, amados hermanos, Dios les bendiga. En esta mañana saludamos de una manera especial a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán y a su esposa, y de igual manera a cada una de las iglesias, hermanos, también la paz de Dios. Hoy vamos a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios este día, día del Señor. Vamos a hacer nuestra primera oración, hermanos, invocando el nombre de nuestro amado Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor Jesucristo, porque nos has convocado, Señor, para que en esta mañana juntos alabemos y glorifiquemos tu bendito nombre, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque solamente tú eres digno de alabanza y de gloria y de honra, mi Dios. Recibe la alabanza de nuestro corazón, que es con toda la gratitud de nuestra alma, mi Señor. Recibe la alabanza, Señor Jesucristo, de mis hermanos que se encuentran en sus hogares, o donde quiera que estén, mi Dios. Juntos hoy, Señor Jesucristo, alabaremos y ensalzaremos a aquel que vive y vive para siempre. Bendito seas para siempre, mi Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús te pedimos, bendito Dios, tu misericordia y la guianza de tu Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer, hermanos, juntamente todos en el libro, hermanos, de 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a darle lectura a la palabra de nuestro Dios, que nos dice de la siguiente manera: por lo tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. A nuestro Rey, a nuestro amado, al eterno, al que no tiene principio ni fin, hermanos, es digno de que hoy usted y yo le alabemos y glorifiquemos el dulce nombre de nuestro amado Dios. Entonaremos, hermanos, juntamente el himno número 19. Para la gloria del Señor, juntos, hermanos, ensalzaremos el nombre de nuestro Dios. Amén. Himno número 19. Santo, santo, Señor omnipotente. Alabado sea nuestro Dios. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío, flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santo, santo, vivo, te adora con fervor, de alegría lleno y sus coronas de oro rinden ante el trono glorioso del Señor. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada con tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que esté velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará
Alabado sea nuestro Dios. Alabado sea al omnipotente Dios, hermanos. Vamos a seguir alabando el nombre del Señor y vamos a cantar ese precioso himno, hermanos, número 119. Amén. Glorifique al Señor y ensalce y dele loor al que es 3 veces santo. Alabado sea nuestro Dios. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Tu Cristo, dulce nombre, dulce para siempre. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor y pone aparte mi dolor. El nombre de Jesús. Cristo, dulce nombre, dulce para siempre. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar, y grata paz a mi alma dar. El nombre de Jesús. Cristo, dulce nombre, dulce para siempre. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. El dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar, y todos deben de exaltar el nombre de Jesús. Cristo, dulce nombre, dulce para siempre. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Alabado sea nuestro Dios. Qué hermoso es adorar a Jesús. Qué hermoso, hermanos, es cantar esas notas, porque nuestro Dios es un Dios de amor. Y así como está usted, vamos, hermanos, a orar. Incline su rostro y vamos a darle la gloria a nuestro Dios con nuestras propias palabras, con toda la gratitud de nuestro corazón. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, a ti adoramos, Señor, en esta mañana. Eres grande y maravilloso. Eres dulce, mi Dios. Por eso nuestro corazón, Señor Jesús, se alegra. Porque tú, mi Dios, ves en nosotros. Ves, Señor Jesús, un
corazón sincero delante de ti. Y nos amas y nos acaricias con tu presencia. Porque es lo que queremos, Señor, alabarte con toda sinceridad de nuestro corazón, con toda verdad de nuestra alma. Dulce es tu nombre. Maravilloso eres, Señor. Bendito seas por tu amor. Bendito seas, Señor. Nuestra alma debe sujetarse a ti. Nuestra vida debe sujetarse a ti y amarte y obedecerte en todo, Señor, sin cuestionar nada, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a realizar esto. Ayúdanos a amarte como tú nos amas. Amarte, Señor, con todo nuestro corazón. En el nombre de Jesús, mi Dios. Permítenos, Padre, seguir alabando y glorificando tu nombre. Bendito seas, mi Dios. Bendito seas para siempre. Gracias, Jesús. Muchas gracias. A tu nombre la gloria. Amén. Vamos, hermanos, a entonar un canto más. Y vamos a entonar ese precioso himno, número 197. Y cántele, hermanos, con todo el gozo de su corazón. Y crea, hermanos, cada palabra que dice este canto. Dígaselo al Señor con verdad. Himno número 197. Para andar con Jesús no hay sendero mejor. Amén. Para andar con Jesús no hay sendero mejor que guardar sus mandatos de amor, obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, sus promesas están, con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da, ni temores ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Alabado sea nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos.
Vamos a entonar, hermanos, un canto más, himno número 154. Columna de fuerte sostén es el cristiano, amén. El que siempre está dispuesto a servir, el que siempre está dispuesto a obedecer. Bendito sea nuestro Dios. Cante con gozo esta alabanza, hermanos, para la gloria del Señor. Aleluya. Columna de fuerte sostén es el cristiano, amén, que sirve con disposición, con todo su corazón, incienso da en cada amén, cuán deliciosa oblación, la vida de todo aquel que sirve dócil y fiel. Cristiano, amén, yo quiero ser, colaborar y obedecer, servir en todo con alegría. Cristiano, amén, quiero ser, el corazón de todo aquel que has perdonado, Señor, agradecido con amor, con humildad siendo fiel, te sirve siempre con fervor, alegre de corazón, en toda obra con tesón, siendo cristiano, amén. Cristiano, amén, yo quiero ser, colaborar y obedecer, servir en todo con alegría. Cristiano, amén, quiero ser, en humildad con gran fervor, el alma llena de amor, con sencillez de corazón, reverencia, devoción, el santo amor y todo bien, ardiendo todo mi ser. Quiero, Señor, servirte fiel, siendo cristiano, amén. Cristiano, amén, yo quiero ser, colaborar y obedecer, servir en todo con alegría. Cristiano, amén, quiero ser. Amén. Gloria sea a nuestro Dios. ¿Y usted, hermano, quisiera ser cristiano? Amén. Gloria sea al Señor si es así. Y en estos momentos, hermanos, vamos a orar también por las necesidades. Ahí donde está usted, incline su rostro y pídale al Señor, hermanos, por aquella necesidad que usted tenga. Vamos a orar. Bendito Dios, te rogamos, Señor, en estos momentos, Padre Celestial, que bendigas nuestra vida, que bendigas a mis hermanos que están en sus hogares. Que cada uno de nosotros, Señor Jesucristo, por problemas, por luchas, por aflicciones, por necesidades, Señor Jesús, yo sé que tú estás atento a cada uno de tus hijos. Sé, Señor, que en ti hay victoria para la honra y la gloria de tu nombre. Sé que, Señor Jesús, que tú eres vuestro Dios. Bendito seas para siempre. Nuestra fe y nuestra seguridad está en ti, mi Dios. Nuestra esperanza, Padre Celestial. Te ruego por cada uno de mis hermanos. Te ruego por tus siervos. Te ruego por cada uno de ellos, mi Dios. Que tú les suplas y nunca les falte el pan de cada día, ni el vestir, ni el trabajo. Oh, mi Señor, bendito seas, Dios de amor. Te rogamos, Señor Jesucristo, por los enfermos. Te rogamos por los huérfanos, por las viudas, Señor Jesús. Te rogamos, Señor Jesucristo, por cada uno de los pequeños. Te rogamos, Señor, que tú los guardes y les bendigas y nunca les falte nada, Señor Jesucristo, sino que tú en tu amor y en tu misericordia nos corones de favores, Señor Jesucristo. Bendito seas para siempre, mi Señor. Muchas gracias te damos, Dios de amor. Muchas gracias, Señor Jesucristo. Alabado sea nuestro Dios. Vamos a entonar un canto más. Y quisiera entonar, hermanos, ese himno número 300.
Habla, Jesús amante, habla mi corazón. Bendito sea nuestro Dios. Amén. Alabado sea nuestro Dios. Habla, Jesús amante, habla mi corazón en tonos delicados de amor y de bondad, constante a mi derecha, presente ser de mí, y quiero en mi alabanza muy cerca estar de ti. Yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que digan mis oídos que no me has de dejar. Consérvame por siempre en plena santidad, radiante de alegría, de amor y de bondad. Yo quiero consagrarme mi entero porvenir, pues sé que a tu reinado muy pronto has de venir. Yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que diga mis oídos que no me has de dejar. Habla, Jesús amante, tu voz escucharé, tonos de amor deseo, sediento el corazón, ansias el alma mía, mi voz escuchará, y estando en tu presencia, tu nombre alabaré. Yo quiero oír el eco divino de tu voz que a los cautivos concede libertad. Yo quiero ahora mismo el dulce murmurar que digan mis oídos que no me has de dejar. Inclina tu rostro, amado hermano, y oremos por el predicador de esta mañana. Padre nuestro, queremos escuchar tu voz. Queremos saber, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Abre vuestros oídos, Señor, espirituales, y que tu palabra, Señor, llegue al corazón y a cada corazón, Señor, de mis hermanos y de todo aquel, Señor, que esté presto a escuchar tu palabra. También te pedimos, Señor Jesucristo, que bendigas a tu siervo, que use su vida, mi Señor Jesucristo, que use su vida con poder para la gloria de tu nombre. Que pongas palabras, Señor Jesús, en sus labios y que el nombre de Dios sea altamente glorificado. Bendito seas para siempre. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por todo.
por todo tu amor y toda tu misericordia. Estaremos atentos, Señor, a tu voz. Bendito seas, Dios de amor. Gracias, Dios. Muchas gracias. Amén. La paz de Dios, hermanos, la misericordia de Dios es con nosotros. Un abrazo fraternal a nuestro hermano pastor general, hermano Aarón Hernández, a su amada esposa. De esta manera también nos gozamos de estar juntamente con ustedes en este presbiterio de Tlaxcala y les saludamos, estamos fraternal a nuestro hermano Juan Manuel Guzmán, pastor presbiterial de este estado. Damos gracias a Dios porque en su misericordia nos permite hoy en este día domingo tener este tema especial titulado Obediencia a Dios. En esta escuela dominical aprenderemos lo que es la obediencia a nuestro Dios. Para ello tenemos nuestro texto base, nuestro texto bíblico, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, que ahí está en la diapositiva número 2, que nos habla acerca de lo que vamos a estudiar en esta hora. Primer libro de Samuel, le invito a que su escritura también usted busque y podamos leerlo juntos ahí en su hogar de igual manera. Primer libro de Samuel, capítulo número 15, versículo 22, nos dice de esta manera la palabra de nuestro Dios unidos. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aleluya sea nuestro Dios. Para ello, la verdad bíblica nos dice así: la palabra de Dios determina que debemos de vivir plenamente en obediencia y sujeción a Él en todo tiempo. La verdad bíblica aplicada: nuestra vida debe ser obediente a nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha redimido con su sangre para salvación. De una otra manera, hermanos, siempre la palabra de Dios determina lo que tenemos que hacer y cómo debemos de hacerlo. Y esto es en un lapso no solamente de un poco de tiempo, sino totalmente nos marca en todo tiempo. De ahí que nuestra vida, de una manera plena, debemos obedecer al que murió por nosotros en la cruz del Calvario, y ciertamente Él nos ha dado salvación. Por ello, se nos dice en la introducción que como principio rector de la vida cristiana, obediencia es el cumplimiento en amor y fe de la enseñanza y mandamientos divinos establecidos en la palabra eterna sin cuestionamiento alguno. Si esto es así, entonces tenemos que la obediencia a Dios es uno de los deberes más altos del hombre que tiene que llevar a cabo y que tiene que hacer ante la presencia de su Señor. Encontramos en la Sagrada Escritura que Él es nuestro Hacedor. Él es el Hacedor de todas las cosas cuanto existen. Nos dice en el Salmo número 95, versículo 6, que tenemos varias citas, pero no vamos a leer todas, vamos a ir leyendo algunas únicamente. En el Salmo 95, versículo 6, dice la palabra de Dios: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Si Él es nuestro Hacedor,
nos determina la palabra de Dios que la obediencia es hacia Él. De aquí que todo hombre, hermanos, todo hombre depende de su bondad. Estamos sujetos a su ley y además se nos habla que la respuesta obediente de una persona a la palabra de Dios se caracteriza por fe o confianza. Por esta razón, escuchar realmente la palabra de Dios es sinónimo de obedecerla. Podemos decir abiertamente, hermanos, que nosotros, es una realidad, no vemos a Dios. Pero el Señor dejó su palabra por la cual en ella podemos saber qué es lo que desea y qué es lo que quiere para nosotros. Por lo tanto, es importante que usted y yo obedezcamos la palabra que el gran hacedor de grandes maravillas, grandes hechos, ha dejado confiadamente para que usted y yo podamos ser obedientes a ella. Por lo tanto, la palabra de nuestro Dios nos establece más adelante. En Hechos capítulo 5, versículo 29, que vamos a entrar en la enseñanza, Hechos 5, 29, allí en su escritura vamos a leer lo que el Señor nos dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Aquí viene la pregunta, hermanos, ¿a quién debemos obedecer? Aquí abiertamente la palabra de Dios nos dice, primeramente, obedecer a Dios antes que a los hombres, porque Él está sobre todas las cosas y Él está sobre todo porque Él es el Dios viviente, el Dios eterno, el Dios excelso que vive por los siglos de los siglos, dando a conocer que de una otra manera, hermanos, el hombre está consciente que fuimos hechos, fuimos creados y que por ello nuestra vida se sujeta a Dios, se sujeta a su palabra, porque nosotros tenemos que dar testimonio de que le conocemos. Hablando del pueblo cristiano, hablando del pueblo creyente, usted y yo que pertenecemos a esta iglesia del Señor, nos corresponde dar testimonio de que Él está con nosotros y además que conocemos al Dios viviente. Y eso nos lo habla la Escritura en Primera de Juan, en su capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice de esta manera: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Qué importancia tiene este pasaje? Él nos determina que ciertamente que si usted y yo conocemos a Dios, debemos por lo tanto guardar sus mandamientos, o sea, su palabra, la cual nos ha dejado y la cual todo cristiano, todo creyente tiene que seguir. Y de esta manera, públicamente, usted y yo estamos dando testimonio que en realidad estamos con el Dios que vive por los siglos de los siglos. Aquí también se nos habla que el Señor Jesucristo nos hace ser amigos suyos. Fíjese, si usted y yo obedecemos a Dios, obedecemos a Jesús, la palabra del Señor nos dice en San Juan 15, 14, Evangelio según San Juan, versículo 14. Y vamos a darle lectura también este pasaje
de la Escritura. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Qué hermoso, hermanos, es saber que el Señor nos hace amigos suyos cuando nosotros somos obedientes a la palabra de nuestro Dios. Y esto es el principio del que el Señor quiere, porque más adelante el Señor nos determina también cómo tenemos que ser obedientes y también ver el resultado de la obediencia. Aquí solamente, hermanos, expresamos que el que conoce a Dios, por lo tanto, va a dar testimonio de que realmente Él está con usted. De aquí el Señor nos va llevando y establece en su palabra que no solamente quede ahí el darse testimonio, sino que ese testimonio también tiene que verse contemplado con las demás autoridades que el Señor ha puesto. Toda autoridad es puesta por Dios, porque la palabra de Dios establece que Él quita y pone reyes. De tal manera también Él ha puesto autoridades dentro de la iglesia, de la cual usted y yo también tenemos que ser obedientes a ellos. Y esto no es porque sea mayor o sea menor, sino porque a Dios le place y a Dios le agrada que seamos obedientes a las autoridades que Él pone, porque toda autoridad es puesta por Dios. En este caso, tenemos en cada iglesia a nuestros pastores, los cuales nos dan enseñanza de la palabra de nuestro Dios, los cuales velan por las almas y los cuales también, algún día también el pastor dará cuenta ante su Señor de lo que ha hecho. De aquí que cada cristiano, cada creyente tiene ese privilegio, o también le podemos decir esa responsabilidad de obedecer a sus pastores. Y esto, hermano, lo contemplamos desde que estamos en una congregación, estando en un movimiento y en este caso, hermanos, estando en un presbiterio, estamos por lo regular, y tiene que ser así, hermanos, en ese orden de Dios, estar sujetos a los que nos presiden. De aquí en el presbiterio, hermanos, todo pastor, todo líder, toda comisión debe obedecer a nuestro pastor presbiteriano, nuestro hermano, en este caso, nuestro hermano Juan Manuel, que está al frente de este presbiterio, porque el Señor le agrada que seamos obedientes y nos sujetemos. Si empezamos, hermanos, de esta manera, el ser obedientes, aquí también esto se va a llevar dentro de la iglesia. Si un pastor es obediente a su pastor presbiterial, esto se ve reflejado dentro de la iglesia. La misma iglesia va a ver que hay sujeción. Y esto es para la honra y gloria de nuestro Dios. La palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 17, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Sujetarnos, hermanos, implica que aún el pastor que nos preside, hermanos, debe hacerlo con alegría y gozarse. Y que seamos nosotros los que permitamos que haya ese gozo y esa alegría en su corazón y no haga pesar. De esta manera, el mismo Señor nos va estableciendo que también dentro de nuestro hogar, Él quiere que también haya obediencia. No solamente en la iglesia. En la iglesia podemos portarnos obedientes, sujetos, pero también tiene que verse reflejado en nuestro hogar. Y esta es una escalerita, yo diría así,
Porque si en nuestro hogar mostramos obediencia, se va a reflejar dentro de la iglesia. Y si dentro de la iglesia hay obediencia, se va a reflejar dentro del presbiterio. Y de esta manera el Señor vemos que sigue ese orden, porque esto es agradable delante de Dios. En este caso, en nuestro hogar tenemos el esposo y la esposa. La Biblia es clara, hermanos, que la esposa debe sujetarse al esposo y debe ser obediente a él. La Biblia lo determina de una manera que no podemos decir no, porque si la esposa se sujeta al esposo y en obediencia, pero dice la Escritura, tiene que ser en el Señor y como al Señor. O sea, no en una forma solamente de la carne y decir te tengo que obedecer porque tengo que obedecerte. No, el Señor no le agrada ello. El Señor quiere que sea en Él, o sea, en el Señor, agradando a Dios en todo y por todo. De igual manera, el Señor establece que el esposo tiene que ser obediente, pero en este caso podría decir a la esposa, entre comillas, puede decir que sí, pero lo ideal y lo mejor es que el esposo es sujeto a Dios y es obediente a Dios porque va a ser conforme a la palabra de Dios y esto lo va a llevar a cabo dentro de su hogar y con su misma esposa. Lo que diga el Señor, el esposo hará con su esposa. El Señor ahí determina cómo debe tratar a su esposa conforme a la palabra. Si él es obediente al esposo, entonces la esposa, hermanos, determinadamente será una esposa que siempre va a venir un corazón alegre y feliz al lado de su esposo. Porque hay un término, hermanos, que nos está llevando conforme a la palabra y la cual estamos llevando. Porque la escuchamos, pero aparte de escucharla, estamos siendo hacedores de ella y esto es agradable ante los ojos de nuestro Dios. Voy a leer alguna cita nada más. En Efesios capítulo 5, versículo 21 y 22, dice de esta manera: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En Colosenses capítulo 3, versículo 18, también nos dice de esta manera: casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Y por último voy a leer la cita, primera de Pedro, capítulo 3, versículos 5 y 6. Primera carta del apóstol Pedro en su capítulo número 3, versículos 5 y 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hija, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a corredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Qué hermosa es la palabra de nuestro Dios, que nos manda lo que tenemos que hacer y el privilegio que gozamos a llevarla a cabo. Siendo ya un matrimonio, teniendo familia, nosotros como padres tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Ser obedientes porque el Señor nos ha dado herencias y esta herencia son nuestros hijos y son prestados únicamente que le pertenecen a nuestro Dios. Él no los presta para gozarnos, alegrarnos, a veces tal vez también llorar con ellos, pero en todo nos gozamos porque tenemos una familia y tenemos herencias de parte de nuestro Dios. Pero aquí el Señor manda a los padres que usted y yo debemos de instruirlos. El Señor es claro. Tenemos que ser obedientes a Dios e instruir a nuestros hijos en el camino de Dios.
Por ello la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo número 6, dice de esta manera: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria sea a nuestro Dios. El padre que instruye a su hijo desde pequeño verá el fruto. Si el Señor nos permite la vida y la existencia de verlos ya casados o verlos grandes, contemplar que no se apartaron del camino de nuestro Dios. En Deuteronomio capítulo 6, versículos números 6 y 9, también el Señor habla que nosotros como padres tenemos que obedecer a Dios y llevar a cabo esta porción de la Escritura. Dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. De aquí la palabra de Dios establece que como padre tengo un privilegio, pero como padre tengo una responsabilidad con mis hijos, y más que nada una responsabilidad delante de Dios de ser obediente a mi Dios y poder instruir a la herencia que Él me dejó. Ahora, como hijos, la palabra de Dios también establece obediencia a nuestros padres. El hijo, al ser instruido por el padre, tiene temor de Dios. Y al tener temor de Dios, va a ser obediente a sus padres. Porque si no hubiera temor de Dios en el corazón del hijo, encontramos, por lo tanto, a veces estos hijos rebeldes, hijos desobedientes. ¿Y esta a causa de qué? De no tener el temor de Dios. Y muchas veces no es causa del hijo, sino que debemos comprender que a veces mucha la causa viene por nosotros como padres de no haberlos instruidos desde pequeños. Hoy los hijos que han llegado al conocimiento de Dios y que son salvos y tienen a Cristo en su corazón, esto los lleva en ese privilegio a honrar a sus padres, a obedecerlos en todo. Así lo dice el Señor en su palabra en el libro de Efesios capítulo 6, en su versículo número 1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y se da cuenta, hermano, tanto hemos visto en los esposos, los padres y los hijos, siempre habla la palabra de Dios en el Señor. ¿Por qué? Esto es muy importante, porque todo lo que se hace tiene que hacerse agradando a nuestro Dios. No podemos obedecer si hay cosas que no son agradables delante de Dios. Tanto la esposa, el esposo, los padres, los hijos, todo tiene que hacerse en el Señor, porque ello nos lleva a saber que estamos siendo temerosos de Dios y agradables delante de la presencia de Dios en nuestros hechos, en nuestra palabra y en nuestro pensar con ello. Si yo como hijo tengo que ser obediente a mis padres, no es porque te lo diga el maestro, te lo diga la vecina, el vecino, no. Es porque el mismo Señor te está diciendo claramente: hijo, obedece a tu padre. En Colosenses capítulo 3, versículo 20, nos dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo porque ésta agrada al Señor. Nosotros como hijos quedamos entonces convencidos porque la palabra de Dios nos determina qué tenemos que hacer. Y fíjese, hermanos, que si un niño desde pequeño se le enseña lo que es la obediencia a Dios, tenemos niños muy privilegiados. Digo muy privilegiados porque desde pequeños conocen la Escritura, se les fue enseñado, se les fue inculcado. Y este ejemplo lo tenemos, hermano, lo que ocurrió, ¿sí?,
con el cual conocemos, hermanos, en la Sagrada Escritura, el que escribió, en el que se refirió a Pablo, a Timoteo, conocemos que este fue un niño creado y enseñado desde pequeño en las Sagradas Escrituras. Fue privilegiado, sí, porque desde joven, hermanos, fue llamado al ministerio. Y qué gozo, hermanos, es saber que nuestros hijos desde jóvenes, desde adolescentes, sean llamados al ministerio. Privilegiados porque son obedientes a la voz de Dios, son obedientes a sus padres, son obedientes en el camino a su Señor. Por eso, hermanos, encontramos en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, dice así la Escritura: y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Desde pequeño, desde niño, has conocido las Escrituras. Que así tengamos, hermanos, a nuestros pequeños en ese privilegio delante de Dios. Tenemos también que tocar un poco, hermanos, acerca de dónde trabajamos, dónde nos movemos. Tenemos alguien superior que siempre está dándonos órdenes, siempre está en esa autoridad. En una palabra, se les conoce como patrones. En la empresa donde está usted, donde quiera que usted vaya y ponga a su servicio su conocimiento, su trabajo, dice la Escritura, hermanos, que tenemos que ser sujetos a nuestros patrones. Aunque muchas veces podemos decir, tenemos patrones gritones, enojones, como sea, pero dice el Señor, debemos estar también sujetos y obedientes, porque en realidad, dice la palabra de Dios, al que estamos sirviendo es al Señor y lo estamos haciendo como al Señor, a que de una otra manera nuestra vida sea agradable y vea nuestro testimonio de que somos de Cristo y que pertenecemos a la viña del Señor, al remanente de nuestro Dios. Así que nuestra vida, hermanos, debe estar sujeta y totalmente en obediencia a muchos aspectos que el Señor nos ha hablado y nos sigue hablando en este momento. En Efesios capítulo 6, versículo 5, nos narra esto: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y una vez más dice el Señor, como a Cristo, como a Él. Y el Señor también nos habla. Tenemos autoridades en nuestro país, en nuestro estado, en nuestros pueblos, los ayuntamientos. Hay autoridades que el Señor ha puesto en este gobierno. Dice la Escritura que toda autoridad es puesta por Él. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Dios. Haya quedado quien haya quedado, son nuestras autoridades gubernamentales, las cuales usted y yo tenemos que darle el debido respeto y la debida obediencia, pero siempre y cuando sea todo, hermanos, lícito. Como dice la palabra claramente, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Aspectos que van fuera del orden de Dios, hermanos, es cuando usted puede decir no. Pero en cuanto esté, hermano, sujeto a la voluntad y a la obra de Dios, siempre tiene que ser nuestro actuar el sí, el ser obedientes a nuestras autoridades. Y yo únicamente voy a leer la cita de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 7, que nos habla acerca de este punto. Romanos, capítulo 13, del 1 al 7. Si así la palabra de nuestro Dios. Sométase toda persona a las autoridades,
superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor, el que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, y al que respeto, respeto, al que honra, honra. De aquí el Señor es claro. Creo que hoy tenemos que llevar a cabo, si no lo hemos llevado, ser obedientes a nuestras autoridades, porque esto es agradable delante de Dios. Como punto número 2, ¿cómo debe ser nuestra obediencia a Dios? Y aquí la primera parte que nos habla, primeramente, como Cristo. Nuestra obediencia a Dios debe ser como Cristo la tuvo con nuestro Padre Celestial. Él fue obediente en todo y sujeto a todo. Él nunca dijo no. Él dijo, Señor, hágase conforme a tu voluntad y no la mía. Así nuestra obediencia a Dios debe ser de esta forma: Señor, haz tu voluntad y no la mía. Enséñame a ser obediente en todo y por todo. Por eso en Filipenses capítulo 2, versículo 12, nos dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocuparse en vuestra salvación con temor y temblor. Y también la palabra de Dios nos habla en San Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y por último, en Hebreos 5:8, de este punto vamos a leer esta porción bíblica también. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. El Señor nos está enseñando que nuestra obediencia debe ser entonces así como Cristo. Tiene que ser de un corazón sincero. Aquí el Señor no acepta que usted y yo digamos, Señor, te voy a obedecer, pero lo decimos solamente de palabra. El Señor quiere un corazón sincero, un corazón que realmente salga a la obediencia de lo más profundo. Por eso el Señor nos dice en Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, Deuteronomio 11, 13. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Dice el Señor, sirviendo con todo vuestro corazón. Tiene que ser también de una forma espontánea. Isaías 1:19 nos relata esto. La obediencia tiene que ser espontánea, no por obligación. Isaías 1:19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. De una forma espontánea, si quisiereis. El Señor no nos obliga, dice, si quieres, hazlo, pero hazlo de una forma
espontánea, que salga de ti, que salga de nuestro corazón. Y además tiene que ser sin reservas. Josué capítulo 22, versículos 2 y 3 nos habla de este aspecto. Josué 22, 2 y 3. Y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Tiene que ser entonces sin reservas, sin dejar algo ahí. Dice el Señor, todo completamente en Él. Y en este último punto, hermanos, que tenemos que ver el resultado de nuestra obediencia. Se nos dice que hay resultados de acuerdo a ello. Primero, nos va a llevar la Escritura, hermanos, al resultado de la obediencia. Usted recuerda al pueblo de Israel cuando se le dijo de las bendiciones y maldiciones. Y así que la obediencia nos lleva a bendición constante. Nos lleva una bendición, hermanos, en que vamos a ver cómo el Señor va a fructificar todo cuanto usted emprenda, todo cuanto usted lleve a cabo, todo cuanto haga. Donde usted, hermano, tiene sus terrenos, sus siembras, sus cosechas serán abundantes. El obedecer, hermanos, a nuestro Dios nos trae unas bendiciones total, que nuestra vida y nuestro corazón debe estar ligado a Él y solamente a Él. Se nos dice, hermanos, conforme a la Escritura de Deuteronomio 11:27, el Señor traerá la bendición si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y somos obedientes, el Señor traerá bendición, dice la palabra de Dios. En 11:14 se nos dice también de esta manera: yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu leche. En Lucas 11:28 también encontramos lo que la Escritura nos establece de acuerdo a esto. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen las palabras de Dios y la guardan. Somos bienaventurados de igual manera, y este es el resultado de la obediencia. El estar con Cristo también nos lleva, hermanos, el ser obedientes a la palabra de Dios y hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo en todo tiempo, en todo momento, te va a llevar a que escuches estas palabras de Mateo 25:23, y que dice así: su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y esto, hermanos, es un privilegio y es un resultado de que usted y yo debemos obedecer a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y el Señor, hermano, nos recompensará en gran manera. Pero también entendemos, hermanos, y encontramos el error número 1, pensar de forma egoísta y obedecer solo partes de la palabra de Dios únicamente para mi conveniencia. Y muchas veces, hermanos, el hombre piensa o quiere únicamente tomar porción de la Escritura que solamente sean para su propio ser, para su propia conveniencia. A la palabra dice, esto voy a hacerlo porque esto me conviene. Dice esto, aquello, voy a hacerlo porque creo que me va para bien. Pero únicamente busca lo suyo, busca la conveniencia, busca en ese egoísmo
y la palabra de Dios no es así. Porque la palabra de Dios nos establece en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17, que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No caigamos en este error de tomar únicamente los que nos conviene. Dice el Señor, no es así. Todo lo que está escrito es por Dios y es para nuestro bien. Si nos exhorta el Señor, a su nombre la gloria. Y nos corrige, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Y si nos bendice también por su palabra, cuán glorioso es su nombre en toda la tierra, porque Él es nuestro Dios que vive por los siglos de los siglos. De aquí entonces nosotros tenemos que corregir. Pero yo creo que aquí, hermanos, no es totalmente nuestro ser, sino que es el Espíritu Santo el que obra y el que actúa en nuestra vida, en nuestro corazón. En conocer, hermanos, que ser obedientes al Señor, el Espíritu Santo también está obrando en nosotros. Cada día nos va a estar redarguyendo, cada día nos va a estar guiando, enseñando y capacitando a cada uno de nosotros como hijos de Dios que somos, como hijos suyos. De aquí a que el Espíritu Santo nos va a llevar a esa obediencia al Padre, esa obediencia que Él quiere que cada día usted y yo la llevemos a cabo. Si tenemos con nosotros y está con nosotros el Espíritu Santo, creo que todo nuestro ser y nuestra alma puede ser obediente a nuestro Dios. Dejar, por lo tanto, todo aquello que de una otra forma ha traído estancamiento a nuestra vida espiritual. Que hoy corrijamos si hemos sido desobedientes a Dios. Que hoy corrijamos y digamos, Espíritu Santo, redarguye mi vida. Espíritu Santo, guía, enséñame y capacítame para agradar a mi Dios, agradar a mi Señor. De tal manera que como hijos obedientes, digamos también, Señor, no me conformo a los deseos de este siglo. No me conformo a lo que yo conocía antes, o lo que no conocía, como dice tu palabra claramente, que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos, estando en vuestra ignorancia. Hoy que conocemos a nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo que vive, pidamos entonces, hermanos, que Él nos instruya y que nos haga entender y comprender en el poder del Señor que también la desobediencia a la palabra de Dios, esta surge de un corazón pecaminoso o un corazón que no confía en Dios. El que es desobediente es porque aún no ha conocido a Dios en su totalidad. El que es desobediente aún no ha dejado que el Señor gobierne totalmente su vida, aún quiere vivir en aquellos deseos de la carne. Y sabemos que el que quiera agradar a Dios tiene que dejar todo este deseo de la carne. Por lo tanto, la obediencia proviene de un corazón que confía en Él. Usted y yo debemos de confiar en nuestro Dios. Si el pueblo de Dios obedece, recibirá bendiciones de parte de Él. Porque quiero decirle que Dios anhela dar, anhela el Señor que nos vaya bien en todo tiempo, en todo momento. De aquí lo importante entonces que es la obediencia a nuestro Dios y que nuestro corazón confíe en Él. Para no recibir, hermanos, juicio y disciplina, si usted como creyente que conoce al Señor, que ha experimentado las ricas y abundantes bendiciones de parte de Dios, que ha experimentado, no sé, sanidad divina, que ha experimentado alguna situación, algún problema, o que ha experimentado la presencia de una forma real del Señor en su vida, en su corazón, no se nos haga fácil entonces hoy caer en desobediencia, porque el Señor mismo nos va a disciplinar,
y nos traerá juicio, porque su palabra, hermanos, es perfecta y su palabra es bendita, porque nuestro Dios es santo. De esta manera, terminamos diciendo en esta conclusión que la obediencia a Dios sea una característica en cada uno de nosotros todos los días, hasta que Jesucristo venga o nos llame a su presencia. Y usted y yo, hermano, esta obediencia, veramente, hermano, la llevemos a cabo. Que vean en nosotros, que realmente nosotros agradamos a Dios, le alabamos y glorificamos, no solamente con nuestras palabras, sino con nuestros hechos. Y esto nos lleva, hermanos, al que el Señor algún día en su misericordia, hermanos, veamos lo que la palabra de Dios nos establece y nos dice: bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga y le haya haciendo así, en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Alabado el nombre de nuestro Dios. Cuando Cristo venga, hermano, hermana, nos haya haciendo la voluntad de Dios, nos haya siendo obedientes a Él, de tal manera que usted y yo, en la misericordia de Dios y el pueblo del Señor, será recompensado. Alabado el nombre de nuestro Dios. Así que hoy, en esta escuela dominical, hermano o hermana, conforme el Señor haya redarguido tu corazón, tu vida, porque usted y yo sabemos cómo estamos, cómo caminamos en Dios, si somos obedientes o desobedientes. Y usted y el Señor lo sabe, porque Dios de antemano lo sabe y el Espíritu Santo que todo lo escudriña lo conoce. Aquí, hermanos, resumiendo todo esto en nuestra vida antes de hacer la oración, nuestra obediencia que llegó desde el principio debe ser hacia Dios, hacia Cristo. Que el Señor puso autoridades, el Señor nos ha hablado, que tanto somos obedientes a nuestros pastores, que tanto somos obedientes en el hogar, como padres, como esposos, esposas, como hijos, y que tanto somos obedientes dentro de nuestros trabajos. El Señor lo conoce y usted sabe dónde tenemos estos fallos, estos errores, en que solamente el Señor puede ayudarnos para corregirlos en el poder del Espíritu Santo. Así que hoy vamos a hacer una oración a Dios y dile: Señor, ayúdanos a ser obedientes. Permítenos siempre agradarte en obediencia y siempre dar testimonio de que tú estás con nosotros. Y que nuestros hechos, hermanos, digamos al Señor, hablen más que todas las palabras que puedo expresar. Padre nuestro, a ti la gloria, la alabanza y la adoración. En tus manos preciosas está, Señor, cada vida, cada corazón. Tú conoces, Señor, cómo estamos delante de ti en obediencia, cómo estamos obrando, actuando, tú lo sabes. Tu palabra establece, Señor, que tú no puedes ser burlado. Gloria a tu nombre, porque tú conoces mi vida, mi corazón. Gracias, Señor, que por medio de tu palabra me haces conocer hasta dónde es la obediencia y cómo tiene que ser y hacia dónde me lleva. Gracias, mi Dios. Que en este tiempo, Señor, que tú me prestes de vida y de existencia, Señor, no tome en poco, Señor, ello, sino al contrario, mi vida se aferre a ti cada día más. Que mi vida, Señor, cada día, Señor, se aferre a tu presencia. Y que mi corazón, Señor, cada día sea redarguido en el poder de tu Espíritu Santo. Que mi corazón, mi alma y mi ser, Señor, arde en ese fuego de lo alto y me lleve, Señor, a ser obediente al que me ama, a ser obediente a aquel que vive por los siglos de los siglos, a ser obediente a tu palabra de poder, Señor. Bendito seas para siempre. Que nos permitas también, Señor Jesús, sujetarnos y ser obedientes a vuestras autoridades, sean, Señor, dentro de la iglesia, o sea, Señor Jesús, dentro de vuestro país, Señor,
Con nuestro pueblo, municipio, Señor, seamos obedientes a todo, Padre, porque esto es agradable delante de ti, Señor. Pero te imploro, Señor, que cada uno de nosotros como pueblo, como iglesia, Señor, como remanente, mi Dios, demos, Señor, testimonio de que tú, Señor, realmente estás con nosotros y que nos llamas amigos tuyos, porque guardamos tus mandamientos y los ponemos por obra. Gracias, Señor, porque este es un gran privilegio que tienes para cada uno de tus hijos y para tu iglesia. De aquí a mañana, Señor Jesús, cuando tú vengas, oh Señor, tú le pondrás sobre todo tus bienes, Señor. Tú le dirás, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Padre. Te alabo y te bendigo, porque tú eres nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Gracias a Dios por estos momentos que el Señor nos tiene en su presencia. Pero también, hermanos, y a cada uno de nuestros amigos, estamos invitados a seguir las redes sociales por Facebook, ICIAR Presbiterio de Tlaxcala, Video de Luz, o YouTube, Video de Luz ICIAR. Los horarios son jueves 6 de la tarde, domingo 11:30 de la mañana y 6 de la tarde. Vamos, por lo tanto, también ya a citar el Salmo 23. Unidos ahí en su hogar, abra su escritura y leemos juntos la palabra de nuestro Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me ha de descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiarás por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Y la palabra de Dios también nos habla en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Así levantamos nuestra mano derecha para ser despedidos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La paz de Dios, Dios le bendiga.